Compartir, sí. En directo, transmitiendo a través de un canal virtual, el canal del señor Carlos Wilson, quien ha tenido la gentileza de sumarse a esta jornada, de manera que quienes nos están viendo por ese medio estén pendientes, seguimos al aire. En cualquier momento comienza la exposición del señor Marcos Seiser. Sin embargo, quisiéramos también decirles que esta versión de esta exposición va a quedar grabada y se estará colgando en las redes sociales, particularmente en el Facebook del canal referido. Al final de la exposición del señor Marcos Seiser, intervendrán con carácter de panelistas para comentar la exposición y hacer las preguntas correspondientes. Los señores, la señora doctora Tica Luisa, a nombre del Foro Patrimonialista, la señora Dora Johnny, a nombre de las instituciones del centro histórico, prácticamente del centro histórico, el vecindario, y finalmente el señor ingeniero Julio Gutiérrez Samanés como rector de Yachay Universidad Libre del Cusco. Bien. Es un placer estar con ustedes. Tengo entendido que hay dos presentaciones o una sola, por favor. Una sola, una sola. Y esa es la mía. La suya, señor Marcos, sí, porque los panelistas invitados que, digamos, podrían haber tenido una posición replicante han declinado su participación o simplemente no han contestado a nuestra invitación. Entonces, la exposición es suya, pero sí vamos a tener panelistas que van a probablemente hacer comentarios a su exposición y también algunas preguntas. Que él va recuperando su conexión, de ¿Ya? repente es bueno estar comentando lo que se ha producido, ¿no? Ha habido invitaciones, entendemos, al gerente de desarrollo económico del gobierno regional, al presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, y lamentablemente respecto del representante del gobierno regional, gerente de desarrollo económico, ha señalado que tiene una agenda muy apretada y que no puede participar en este evento. Y el presidente de la Cámara de Comercio no ha tenido ninguna respuesta. Bien, creo que ya tenemos en pantalla la propuesta del señor Marco Seiser. Lo escuchamos, señor Marco. Adelante. Bueno, ¿ven la pantalla, por favor? La vemos, la vemos. Perfecto. Entonces, mil disculpas, no soy muy hábil con las presentaciones. Voy a tratar de ser tan breve que se puede para fomentar la discusión entre todos, ¿no? Así es. Mira, el título de la presentación es El Gran Engaño, ¿no? Lo que tenemos que ver con el tema del proyecto de aeropuerto en Chinchero es que es tener algunas ideas claras que quisiera ilustrar a través de unas cuantas diapositivas. La primera es que el proyecto tiene objeciones desde que nació, desde los años 70. El segundo es que sí, desde la Unión Ciudadana por un aeropuerto con dignidad, estamos convencidos que hay que reubicar el Velasco Astete, pero no en Chinchero. Tres es que hay una vulneración evidente a la cultura, hay una vulneración evidente al ambiente, hay una inviabilidad aeronáutica y hay un contrasentido económico, incluso desde el punto de vista del sector turismo, de la economía, digamos, clásica, que consiste a acumular ingresos y capitales. Entonces, voy a hablar no voy a hablar del primero, no voy a hablar del segundo, porque sería una presentación muy larga. Entonces, abordo de frente el tema del cultural patrimonial
los presentes, estoy seguro, saben muy bien que el sitio de Chinchero tiene una historia muy rica, muy larga. Es un resumen del periodo precolombiano y colonial, y incluso tiene, digamos, un legado republicano, ¿no? Tiene un carácter único en la región, porque expresa justamente todo este acondicionamiento territorial, arquitectónico, en zona de montaña que tenemos ahí en Chinchero. Ustedes saben más que yo, probablemente, lo que significa esta zona. Hay una vista de la iglesia de la plazoleta adelante. Y una cosa acá que siempre muestro es que una característica de esta riqueza, de este sitio, de este espacio, es justamente la presencia fehacientemente establecida de caminos del Capacñán, y están acá en color amarillo en el mapa, que es un mapa oficial, ¿no? O sea, no es un mapa que ha hecho alguna persona que no esté de acuerdo con el proyecto, sencillamente es un trabajo que se ha hecho, en este caso, por Proinversión. Esta riqueza excepcional del Chinchero ha sido respaldado por varios documentos legales que reconoce el parque arqueológico, que reconoce incluso las tradiciones en Chinchero, pero particularmente en lo que nos interesa es el reconocimiento no solamente de Chinchero, sino del Valle Sagrado de los Incas como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y precisa patrimonio cultural de la nación. Ahí vemos una copia del diario oficial del peruano. Nos dice que es un paisaje cultural, arqueológico e histórico. Es en esta condición que se declara el Valle Sagrado, incluyendo Chinchero, como patrimonio cultural de la nación. Eso es clave, ¿no? Si queremos entender de qué hablamos cuando hablamos del proyecto de Nuevo Puerto y el atropello que se hace a nuestra cultura. ¿Qué dice esta famosa resolución directoral? Nos dice de manera muy enfática, ¿no? Que es un espacio, primero define geográficamente, un espacio comprendido entre la localidad de Huambutío hasta Piscacucho, ¿no? Es un territorio cultural con la mayor cantidad de vestigios de la civilización inca, conteniendo en su extensión 3 parques arqueológicos, el de Pisac, de Chinchero y de Ollantaytambo, y más de 300 sitios arqueológicos. Es por esta razón que se ha establecido el Valle Sagrado de los Incas como patrimonio cultural, ¿no? Como un territorio que es patrimonio cultural de todos los peruanos, ¿no? Y nos precisa una cosa muy interesante, es que no solamente habla de territorio, de patrimonio material, sino nos precisa que en las comunidades, sobre todo en la cuenca del Patacancha, Ollantaytambo, del Quitomayo y del distrito de Chincheo, este espacio posee un rico, vasto patrimonio cultural inmaterial que es recreado constantemente, de generación en generación, en función a su entorno, su interacción con la naturaleza, su historia. Es una declaración literalmente de amor a Chinchero y al Valle Sagrado de los Incas. Y señala además un aspecto importante, infundiéndose a sus miembros un sentimiento de identidad, de continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Es decir, que nos inscribe este patrimonio cultural dentro de la actualidad, dentro de la vivencia
de los pueblos, no solamente de la localidad de Chinchero o del Valle Sagrado, sino de nosotros los cusqueños, nosotros los peruanos. Ahí tenemos algunas vistas de lo que significa el patrimonio cultural y parte del patrimonio cultural material y parte del patrimonio cultural material es también la naturaleza, el paisaje, ¿no? Lo que todos conocemos cuando vamos a Chinchero. Observar delante de nosotros. Como he dicho, no solamente patrimonio cultural material, sino inmaterial, ¿no? Todos conocemos, hemos podido observar, por ejemplo, la riqueza, la rica cultura organizativa, particularmente a través de un sistema de autoridades comunales tradicionales. Acá una imagen de una pintura de 1925, pero acá una foto de ahora, ¿no? Donde vemos cómo las comunidades de Chinchero reproducen sus tradiciones en la actualidad. Finalmente, este patrimonio cultural inmaterial se completa con esta cultura viva, ¿no? Que hemos visto en la foto anterior, pero acá todo el actuar de las comunidades campesinas, indígenas de la zona, que tienen sus rituales, que tienen su creencia, podemos incluso decir, en cierta forma, su religión, su relación con el entorno natural. Aquí vemos una ceremonia. Y también cultura viva que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la actividad económica de las familias y particularmente la agricultura. En todo este ámbito, esta cultura viva ha sabido desde décadas, de siglos, adecuar sus prácticas apoyadas en la tradición de agricultura, de producción que nos viene de muy lejos. Acá también, solo sabemos que esta cultura viva se expresa también en un arte particular que es el arte textil. Todos conocemos los talleres, los textiles, las mujeres trabajando allí en Chinchero. Eso nos dibuja una situación de lo que es cultura muy diferente de lo que escuchamos de vez en cuando, ¿no? Ah, perdón, me pasé. La declaración de 2006 indica claramente que cualquier proyecto que se hace en la zona tiene que contar con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Digamos, eso lo dice esta resolución y dice la Ley General de Patrimonio Cultural en el Perú. Se ha avanzado justamente a trabajar un plan maestro para este ámbito que es patrimonio cultural y que es el Valle Sagrado de los Incas. Acá, solamente como una muestra, es el mapeo que se ha hecho en el plan maestro del Valle Sagrado, donde se ha definido, entre otros, una serie de unidad territorial para una mejor gestión. La unidad territorial 5 incluye, acá se puede ver, incluye los distritos de Maras, Chinchero y Guayabamba. Los que pretende que, porque no se ha hecho una delimitación administrativa estricta, no existe este territorio patrimonio cultural de la nación, están equivocados y acá tenemos una prueba de cuánto ya se había avanzado en definir qué hacer para valorar y proteger este territorio tan importante en nuestra región, ¿no? Y ahí quiero terminar un poco sobre lo que son los conceptos de patrimonio cultural que se maneja en torno al discurso y la realidad y lo que significa cultura, lo que significa patrimonio en nuestra región.
tenemos una visión que es netamente material, es que el patrimonio sería vestigios, serían restos, ¿no? Y esto es una visión de los años 1950-60, ¿no? En este tiempo, bueno, se consideraba un poco de manera casi marginal lo que podría significar espacios, incluyendo Machu Picchu, como una cosa inscrito en el pasado. Y ese concepto se opone justamente a lo que acabo de mencionar, que en la actualidad se define patrimonio material e inmaterial y, como he señalado, se incluye lo que significa la cultura viva. Y eso es una visión contemporánea de lo que es la cultura. Allí hay un divorcio, un primer divorcio enorme entre los que plantean construir un aeropuerto en este universo tan maravilloso y los que pensamos que la cultura es lo que se muestra en la parte derecha de la pantalla, ¿no? Nosotros nos inscribimos en una tendencia, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, de entender la cultura, de entender el patrimonio de otra manera, que no sea solamente una visión hacia el pasado, sino verla como una actualidad, pero también un potencial, una esperanza para el futuro. Dicho de paso, justamente es en los años 70 que se firmó la Convención Internacional sobre Patrimonio Cultural y que el Perú en 83, que Perú en 83 ha ratificado, ¿no? La conclusión es simple. En el caso del proyecto de aeropuerto en Chinchero, no existe ninguna autorización de parte del Ministerio de Cultura acorde a la resolución directoral 988 y la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Es decir, que sencillamente el MTC, órgano del Estado peruano, incumple la ley, ¿no? Porque obviamente la autorización o la aprobación del Ministerio de Cultura no es a posteriori. La aprobación es previa, tal como los definía los términos de la ley en 2012, cuando se avanzó a aprobar el proyecto. Y el segundo, que no voy a extender mucho, es que tenemos acá el tema del estudio de impacto patrimonial que ha solicitado en 2019 la UNESCO, que es el ente tutelar de la cultura a nivel internacional, y sencillamente ahí también no se incumple la ley, pero sí es un agravio la manera como el MTC sencillamente no presta atención a este reclamo de la UNESCO y no presenta un estudio de impacto patrimonial que se ha solicitado así que hace casi 2 años, ¿no? No es una forma de actuar con un Estado frente a un Estado. Bueno, esos son los aspectos culturales. Quisiera ahora abordar más la vulneración al derecho del agua. En este tiempo, como han podido ver, como saben, el proyecto de aeropuerto se ubica entre 2 lagunas. Hace muchos años, un amigo me dijo así de manera lapidaria: no se construye un aeropuerto entre 2 lagunas. Pero más allá de digamos, una sensibilidad o una expresión de buen sentido, lo que es 2 aspectos centrales. Uno es que todos sabemos que en la laguna de Piuray se capta agua para el Cusco, más o menos 35%, un poco más, del abastecimiento en agua potable de la capital regional
viene de la captación de Piuray, ¿no? Y segundo, obviamente que la construcción de cualquier obra en esta zona, sobre todo una obra de esta dimensión, tiene un impacto grande sobre las 4 cuencas que están involucradas en el proyecto. Las observaciones que hacemos descansan en el estudio crítico, el análisis crítico del estudio de impacto ambiental que fue presentado y aprobado en el 2015. Lo más llamativo en relación a lo que señalo, que los 2 impactos es sobre el agua de Piuray y el otro sobre las cuencas involucradas, es que en todo el estudio de impacto ambiental, sencillamente no se menciona la captación de Piuray. 2.625 páginas, lo pueden sacudir en todos los sentidos, no hay una palabra sobre la captación. ¿Cómo es posible que para una inversión millonaria para construir un aeropuerto ni siquiera se hace el registro de los principales usos de agua en la zona? Y particularmente acá le he copiado el encabezado ¿cómo se llama? Del estudio de impacto ambiental, es la página 393, y ahí que la tabla 141 hace un bonito balance hídrico de la microcuenca de Corimarca, que incluye la laguna, y nos dice que el uso de tercero es 0.052 hectómetro cúbico por año, ¿no? Y que en realidad, si tomamos en cuenta, si tomamos en cuenta lo que significa la captación de Piuray, estamos hablando de 8.800 hectómetro cúbico por año. Ustedes pueden hacer la comparación. De un lado, menos de un hectómetro cúbico, y del otro lado, 8.800. Eso es sencillamente hacer un análisis totalmente sesgada e insuficiente del tema del agua en esta zona. El agua de la captación de Piuray para Cusco, pero también el agua para las microcuencas involucradas. Aquí en el mapa que puede ver, que proviene justamente del estudio de impacto ambiental, ven achurado la huella del polígono, y ven que hay cuatro microcuencas involucradas: la microcuenca del río Corimarca, como ya he mencionado, la microcuenca de la quebrada de Urquillos, la de Marcuyo Guayo, que va hacia Guayabamba, y la microcuenca de la laguna de Huaypo. La laguna de Huaypo está en gran parte en la provincia de Anta, ¿no? Entonces uno puede fácilmente imaginar que construir sobre una superficie de más o menos no solamente el polígono, más la zona circundante inmediata del polígono, estamos hablando de más o menos unos 500 hectáreas, uno puede imaginarse que una construcción de este tipo va a cambiar significativamente el régimen hidrológico de la zona, ¿no? Eso tiene que ver con, otra vez, cómo el estudio de impacto ambiental no ha hecho el trabajo suficiente como para evaluar correctamente las alteraciones inducidas por la construcción del aeropuerto y por la urbanización que deriva, ¿no?, de estas construcciones que ya podemos observar en este momento. Hay una cuestión de impermeabilización total o parcial de todo este ámbito, que calculamos que más o menos son 1.000 hectáreas.
y hay un fraccionamiento, una afectación a lo que llamamos conectividad hidrológica de los humedales, es decir, todas las conexiones subterráneas que pueden existir entre la laguna, entre las zonas de bofedales, los humedales que todos conocemos justo delante del pueblo histórico de Chinchero, ¿no? Eso no es una cosa que podemos hacer a simple vista, ¿no? No es que podemos decir que el agua circula de manera subterránea en un sentido o en otro. Eso demanda estudios particularmente precisos, ¿no? Aparte de eso, no se evalúa entonces las alteraciones, ¿no? La reducción de la infiltración, el incremento de la escorrentía superficial, ¿no? Todo el mundo conoce qué nos ha pasado en el Valle del Guatanay, ¿no? En nuestro Cusco, a medida que se ha urbanizado muchas zonas en laderas o en el fondo del valle, nos hemos encontrado entonces con ríos de agua que corren por la Avenida Cultura u otras avenidas de nuestro Valle del Guatanay, y este agua que corre no se infiltra, están sin... Ya, entonces, ¿qué dice este informe de enero pasado, del año pasado? Que esta revisión de los estudios hidrológicos debe considerar la afectación del bombeo hacia los cuerpos de agua y quebradas circundantes, es decir, esencialmente hacia Guayabamba, y la posible afectación a los usos de agua de terceros, ¿no? Ahí habla de manantiales circundantes. Es obvio que los manantiales que aparecen del lago de Guayabamba vienen de la zona alta, ¿no? El agua no sube, ¿no? El agua baja. Y terminan siempre el mismo informe, y que se tiene que tener en cuenta para la recarga del acuífero en el balance de agua en las cuencas circundantes, la afectación de la carpeta asfáltica y concreto que cubrirá el suelo, limitando la capacidad de infiltración de agua en toda su extensión. Es decir, que al inicio del 2020, una revisión del estudio de impacto ambiental siempre dice, oye, no, bajo, y no han hecho el análisis suficiente como ver en qué cambia el comportamiento del acuífero, la escorrentía, la infiltración dentro de la zona. Y cuando no sabemos qué está pasando con una obra que afecta a los recursos de agua, entonces tenemos que volcarnos a la ley de recursos hídricos, ¿no? 29.338, que establece un principio importante, que es el principio precautorio, que dice: la ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño grave e irreversible que amenace las fuentes de agua no constituye un impedimento para adoptar medida que impida su degradación y extensión. Bonito, ¿no? El principio, es decir, bueno, cuando no sabemos, nos abstenemos de hacer obras que ponen en riesgo el recurso agua, un recurso obviamente vital y además un derecho constitucional establecido en el artículo 7A. Entonces, lo mínimo que se tendría que exigir es que si no tenemos los estudios, si no tenemos el análisis detallado, como se menciona, llevar a nivel de detalle el análisis geohidrológico de la zona, no podemos avanzar en cualquier construcción de esta magnitud en la zona de Chinchero, ¿no? Bueno, ahí está la situación del derecho
al agua, que podemos constatar que hay una vulneración, por lo menos una vulneración potencial de este derecho. Voy rápidamente al cuarto punto, la inviabilidad aeronáutica. Hablar de aeronáutica en Chinchero sería una exposición muy larga y además mejor con personas expertas. Tenemos a Bruno Papi Aparicio, que ha cuestionado severamente el proyecto, Manuel Mercado y muchos otros, que nos dice que hoy uno de los peores sitios para meter un aeropuerto de Chinchero, ¿no? Dicho de paso, en 1988, 89 ha sido la conclusión de un grupo experto que ha sido convocado por el Estado en este tiempo, que no ha aprobado los proyectos del aeropuerto, y también una comisión de la Cámara de Diputados que llegó a la misma conclusión al inicio, el primer semestre del 89, ¿no? Pero sin volver tan atrás, hace 30 años, sobre la inviabilidad aeronáutica. Estamos en 2021, a unas semanas de empezar o de reiniciar el trabajo de movimiento de tierra. ¿Y qué nos contesta el Ministerio de Transporte a través del oficio que ven en la pantalla, oficio 447 del MTC del 2 de diciembre, respondiendo a una solicitud sobre los procedimientos de navegación aérea que justamente ha formulado el piloto general de la FAP retirado, Bruno Papi? Entonces, ¿qué nos responde? Dos cosas importantes, ¿no? Nos responde, de un lado, que la revisión de los procedimientos de navegación aérea, dentro de los cuales hay un procedimiento muy importante que se llama de fallo de motor. Cuando me falla un motor, ¿qué hago yo? ¿No? No tengo la misma potencia, la misma capacidad de maniobrar un avión. Entonces, este procedimiento que es requerido por la ley, es importante saber cómo es. Entonces, el MTC nos dice que estos procedimientos están contemplados, la revisión de estos procedimientos está contemplado dentro del contrato de Estado a Estado, y que esta revisión se encuentra en este momento en sus fases iniciales, ¿no? En el 2 de diciembre. Un proyecto que en su versión moderna, vamos a decir, o reciente, ha sido aprobado en 2013. Desde el 2013, estudio de preinversión, hasta la fecha, no hemos avanzado ni un medio centímetro en definir los procedimientos de navegación y como aspecto complementario, en conversar con los operadores del posible operador del aeropuerto, es decir, las aerolíneas. ¿Cómo se ha conversado con ellos? ¿Se ha avanzado algo? No, gracias. Empezamos a trabajar y no sabemos si va a funcionar el aeropuerto. Eso es por la inviabilidad aeronáutica. Y para terminar, abordo el aspecto económico, ¿no? Porque obviamente que hemos escuchado desde mucho tiempo que el proyecto de aeropuerto en Chinchero sería, digamos, la maravilla para desatar el desarrollo no solamente del Cusco, no solamente del Chinchero, sino de todo la macrozona. En realidad no es así, e incluso el proyecto de aeropuerto en Chinchero es un contrasentido, incluyendo en los términos del desarrollo económico entendido, el crecimiento del PIB y el desarrollo de los ingresos de las familias, es decir, una visión
muy material, muy materialista de lo que es el desarrollo, ¿no? Ahí yo quisiera retomar brevemente una presentación que se hizo en una conferencia que organizó en la Municipalidad de Cusco. Allí la representante del MINCETUR estableció que hablaba desde la perspectiva de reactivación y también de la perspectiva estratégica de este ministerio. Nos dice que a través de una encuesta que han hecho a los turistas, estos priorizan en el Perú la cultura, la naturaleza, la aventura. Es por qué vienen al Perú, ¿no? Y que eso es entonces la demanda, y del otro lado, la estrategia de reactivación que ha establecido el ministerio se basa en una oferta basada en naturaleza y espacios abiertos, esos son los términos mismos del ministerio, sobre la importancia del turismo interno, indicando que el valor, digamos, los ingresos por turismo interno en realidad superan los ingresos del turismo receptivo, es decir, internacional. Y finalmente, que parte central de la reactivación es la diversificación de destino. ¿Qué nos ofrece el proyecto de aeropuerto en Chinchero? Concentrar la oferta en el eje Chinchero-Machu Picchu. Eliminar, de hecho, un destino turístico bien incluido en el circuito del Valle Sagrado, que es Chinchero, y finalmente alientar, acrecentar la urbanización desordenada, no solamente en Chinchero, sino también en el Valle Sagrado. Recordemos, Valle Sagrado, Patrimonio Cultural de la Nación. Centrar la oferta en el eje Chinchero-Machu Picchu es un elemento constitutivo del proyecto de aeropuerto en Chinchero. Por muestra, acá le presento una página del estudio comparativo de alternativas de emplazamiento que se realizó en 2012. Espero que se vea un poco porque las letras son pequeñas. Un elemento valorado para definir dónde vamos a meter el aeropuerto. En realidad ya se había definido que sería en Chinchero, pero hicieron la finta de hacer un estudio comparativo. Es las distancias de este aeropuerto hacia Cusco y los principales destinos turísticos. Y como dice, es un filtro para definir los emplazamientos, entonces, no sé si se ve en el mapa, está Chinchero, está Ocoruro, está Anta, está Quillabamba y Canchispampa en los distritos de San Pedro, San Pablo. Entonces, según la misma tabla y el procedimiento de selección que se hizo en el 2012, se elimina Canchispampa y Quillabamba porque están demasiado lejos de Cusco, eso sí es claro, pero también de los principales destinos turísticos. Todos estos principales destinos turísticos están en el Valle Sagrado, ¿no? Machu Picchu, Ollantaytambo, Urubamba, Pisac, además de Cusco, ¿no? Entonces, el aeropuerto de Chinchero no es para el turismo y el turismo en el Valle Sagrado y particularmente como destino Machu Picchu. Otro aspecto que he mencionado es que eliminamos en el circuito del Valle Sagrado Chinchero, porque ningún turista va a querer visitar un pueblo o un taller de artesanía o de textilería al lado de un aeropuerto. Eso no existe en el planeta, ¿no? A partir del momento que vamos a transformar Chinchero, o la parte que está a 1 kilómetro, un poco más, de la plazoleta de la iglesia de Chinchero,
en una especie de parque industrial, obviamente la primera cosa que van a hacer los turistas es escaparse del lugar, ¿no? Y ahí tenemos una consecuencia que ya podemos ver, ¿no? En este momento en Chinchero, que es el tercer elemento que el proyecto de aeropuerto en Chinchero va a incrementar la urbanización descontrolada, desordenada, salvaje, no solamente en Chinchero, como he dicho, sino en otras partes del Valle Sagrado, ¿no? Acá una vista desde el parque arqueológico hacia la zona donde va a estar el aeropuerto. En realidad el aeropuerto va a empezar a pocos metros de la parte superior de la foto, ¿no? Entonces, entonces acá hay un elemento que tiene que ver que las consecuencias, no puedo ver una consecuencia positiva a partir de este proyecto, y más bien es como tirarse una bala en el pie, incluyendo a los que quieren absolutamente desarrollar a toda costa el turismo. No va a resultar, ¿no? El último contrasentido económico que quisiera mencionar, porque es parte justamente del gran engaño, es que desde siempre, y ahí realmente desde que existe el proyecto, en los años 70, el discurso era: vamos a traer directamente los turistas al Cusco, ya no vamos a pasar por Lima, vamos a tener un gran aeropuerto internacional y así mayor beneficio para la región de Cusco, para los involucrados en la actividad turística. Y un segundo elemento que apareció más reciente es que además vamos a exportar productos, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de exportar productos de la zona andina, de toda la zona, no solamente del Cusco, del sur, ¿no? Bueno, eso sencillamente es una fantasía, es un invento, y es parte justamente del engaño que nos ha acompañado durante 40 años. La realidad sencilla, argumentada, apoyado en los estudios, en las declaraciones incluso, es que cuando hablamos del aeropuerto en Chinchero o cualquier aeropuerto en un radio de 50 kilómetros alrededor de la ciudad de Cusco, estamos hablando de una simple reubicación del Velasco Astete fuera de la ciudad, ¿no? Un punto que había señalado es que sí es necesario, pero no en Chinchero, ¿no? Entonces, pero además, esta fantasía de que vamos a tener un aeropuerto internacional es esencialmente un engaño, porque el patrón de vuelos en Chinchero sería exactamente igual al que tenemos actualmente en el Velasco Astete, pero además en un emplazamiento que tiene mayor limitaciones, ¿no? Eso lo dice todo el mundo, incluyendo los que hacen los estudios para proinversión, para el MTC, es que el emplazamiento de Chinchero es más alto, el emplazamiento tiene un entorno montañoso más complicado, y anteriormente he señalado que en realidad probablemente sea inviable, ¿no? Entonces, ¿en qué ese es un cuadro que muestro siempre, que no lo ha producido la consultora contratada por Proinversión, que se llama ALG Europraxis. Hacen una proyección, una distribución del tráfico por ruta en el año 2030, ¿no? Es
el cuadro que les presenta, el 2030 se refería a 10 años de operación del aeropuerto, porque los estudios de 2013 indicaban que el aeropuerto iba a funcionar en 2019-2020. ¿Y qué nos dice? Que después de 10 años de operación, el 82% de vuelos sería a Lima, ¿no? Y haciendo el total de todos los otros sitios, Puerto Maldonado, Juliaca, Arequipa, en realidad el 91% de los vuelos en el proyectado aeropuerto serían internos, ¿no? Eso no lo dice opositores del aeropuerto, lo dicen los mismos promotores. ¿Y qué dicen además? Dicen en esta página que le copio también del estudio de preinversión, ¿qué nos dice en esta página, que es la 214 del estudio de preinversión a nivel de perfil? Nos dice, en cuanto a Norteamérica, las características de la ICC, el Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco, no hacen viable la apertura de ruta con Miami o Mexico City, ¿no? Es decir, finalmente es lejos, pero no tan lejos. Y añade, desde Europa sí que se abrirán nuevas rutas a Lima debido al gran aumento de pasajeros de Alemania y Reino Unido, ¿no? Entonces, los mismos promotores del aeropuerto reconocen que no van a venir de América Central, no van a venir de México, no van a venir de América del Norte, y que al contrario se afianza el carácter de plataforma de Lima, porque ahí sí van a aterrizar vuelos que se podrían abrir hacia Europa, ¿no? Dicho de paso, si usted entra hoy día en el portal del aeropuerto Velasco Astete, puede constatar que Delta Airlines e Iberia han aterrizado en Cusco, ¿no? Así podemos estar felices, tenemos vuelos internacionales. Bueno, claro que estos vuelos son operados por LATAM, ¿no? Y ese es el modelo en realidad del transporte aéreo, ¿no?, que se desarrolla en todo el planeta. El sistema de plataforma, hub en inglés, llegan los aviones de largo alcance y después se distribuyen con aviones más chiquitos hacia los destinos más cercanos, ¿no? Es un patrón, digamos, de organización del transporte aéreo difundido en todos los continentes, ¿no? Entonces, más allá del tema cultural, más allá del tema ambiental, vemos que incluso en el tema económico es como que esencialmente nos engañamos con este proyecto, nos engañamos, ¿no? Quisiera solamente hacer una última acotación sobre lo que es la cuestión de la exportación. Yo escuché al inicio de esta semana el presidente de la Cámara de Comercio entusiasta diciendo que vamos a exportar toneladas de productos, y mencionó una serie de productos agrícolas, de artesanía, de fibra de alpaca. Todos estos productos en el Perú se exportan por barco, por nuestros puertos. Entonces, ¿de qué producto estamos hablando? ¿No? De exportación. Además que para poder exportar tendríamos que tener espacio dentro de los aviones. Y justamente la característica del aeropuerto en Chinchero es que está a 3.700 metros, una altura que castiga mucho el peso útil que puede transportar un avión, y que es probable que las líneas aéreas van a dar prioridad a los pasajeros y no a la carga.
Bueno, eso termino acá. Muchas gracias y espero que panelista y participante puedan debatir ampliamente sobre esta problemática. Gracias.